Dios les bendiga en esta mañana. Ya me dicen que ya estamos al aire, así es que le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir, no nada más con los que estamos aquí en este recinto, sino con todos los que se han dado cita con nosotros, y vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios, y vamos a pedirle que sea nuestro Señor a través de su Espíritu Santo el que nos dirija, el que sea con nosotros para poder comprender y entender la palabra de Dios. Hay un propósito siempre cuando transmitimos, y ese propósito es ser de bendición, que realmente la palabra de Dios cumpla su propósito de alimentar el alma. Y el alma que va a alimentar es la suya y es la mía también. Así es que vamos a tener una lectura bíblica para meternos al tema. Vamos a estar en esta mañana en el libro de los Salmos, Salmos 51. Y nos vamos a centrar en los versos del 1 al 17. Así es que los que estamos aquí tengan sus Biblias ahí a la mano, y los que están al otro lado de la pantalla también los invitamos a que, si es posible, también tengan su Biblia dispuesta. Vamos a darle lectura y abrimos las Sagradas Escrituras para leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios. Voy a empezar en el verso 1. Si gustan ponerse de pie los que estamos aquí. Y vamos a leer, lo vamos a hacer alternadamente, así es que yo leo el 1, ustedes leen el 2. Y vamos a ir hasta el 17. Dice la bendita palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ustedes, el 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a ir en oración. Recuerden, Dios es bueno. Señor, agradecidos
una vez más, Señor, por esta oportunidad hermosa de poder estar, Señor, en su templo. Gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que nos da de poder estar expuestos a su bendita palabra. Y le suplicamos que sea su Espíritu Santo redarguyendo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que sea ese consejo suyo, ese consejo divino, Señor, el que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nuestra alma, Señor, se conforte y se regocije en su presencia. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están ya escuchándonos en este momento, o aquellos que nos estarán escuchando, Señor, a través de la semana. Guarde, Señor, cada hogar, cada familia, sea con cada uno, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, por poder llegar, Señor, sin importar distancia, sin importar fronteras. Gracias, mi buen Dios. Manifiéstese, Padre. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y vamos a ir a la palabra de Dios. El título del mensaje en esta mañana es Escucha un rey arrepentido. Y saben que el capítulo del Salmo 51, la porción que leímos hace un momento, precisamente está narrándonos, o tenemos aquí al rey David, al ser confrontado el rey David por el profeta Natán, su conciencia es impactada después que se llegó a Betsabé y clama en este salmo, clama por perdón. Entonces, ese título que le puse, Escucha un rey arrepentido, es todo el salmo, es David realmente arrepentido. Y este es un salmo con el que todos nos podemos identificar. Todos cabemos ahí, porque todos somos pecadores y todos somos culpables. Entonces sí podemos entender cuando Pablo en su carta a los Romanos, ahí en el capítulo 3 y el versículo 23, escribe, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esto indica que todos necesitamos misericordia y purificación. Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni aún uno. O sea, todos, absolutamente todos los seres humanos necesitamos misericordia y purificación. Y eso lo que nos lo puede traer es precisamente nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 51 nos presenta una triste pero dulce escena. Mire, vamos a imaginar, siempre ponemos ese escenario ahí para entender un poco más la palabra, tratamos de transportarnos a lo que está pasando, a ese momento, a lo que está sucediendo ahí. El pecado de David con Betsabé llevó a David a orar. A orar. Él confiesa sus pecados y clama por limpieza. Es lo que estamos viendo ahí. Matthew Henry es un comentarista bíblico y él escribió, dice que aunque el corazón esté abrumado, todavía se puede alzar en oración. A veces nos sentimos tan pecaminosos que no podemos orar. Pero en este caso Matthew, este comentarista, él dice que aunque nuestro corazón esté abrumado, esté entristecido, esté sufriendo, todavía en ese momento podemos levantar nuestro corazón, alzarlo en oración a Dios.
y esto es para mostrarle a Dios nuestro arrepentimiento. Vamos a ir al desarrollo del mensaje, y el primer punto que tengo es este. Este es un clamor para limpieza. O sea, me refiero al Salmo 51. El Salmo 51 es un clamor para limpieza. Y vamos a ver ahí, Salmo 51, 1 y 2. Parte de lo que leímos hace un momento. Dice el salmista, en este caso es David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire el verso 2, cómo empieza. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Noten ustedes que el rey David está dolorosamente consciente de sus pecados. Él admite, y es que es allí donde empieza. Cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido primeramente a Dios con nuestro actuar, entonces el acceso hacia el perdón se está despejando. El rey, el profeta Natán, el profeta de Dios, lo ha enfrentado con esos pecados. Cuando nosotros leemos ahí segunda de Samuel 12, todo el capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos habla de este acontecimiento. Miren cómo llega el profeta de Dios, llega ante el rey de Israel, que para ese tiempo David había alcanzado un poderío enorme. Y ustedes saben que cuando se le va a decir algo al rey, la gente peligraba, ¿verdad? La gente peligraba, depende de lo que vaya a decir. Entonces, Natán llega ante David, va de parte de Dios, ¿verdad? Va a hablar con él. Y él cómo empieza, y le dice algo que ha acontecido, ¿verdad? Y empieza con una historia y le dice, un siervo, dijo, no tenía más que una corderita, y esa corderita que este siervo tenía, la había cuidado desde pequeñita, había estado como una hija, ¿verdad? O sea, ahí con la familia, hagan de cuenta como la mascota que ustedes tanto quieren, ¿verdad? Está ahí, la cuidan entre todos, está ahí, come junto con ustedes, vive junto con ustedes. Así estaba esa corderita para esta familia. Y entonces el patrón de este siervo tiene una visita, alguien va de camino, y en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando alguien llegaba a su casa, entonces había que ofrecerle comida y pues atenderlo, tratarlo bien. Pero este hombre, en lugar de agarrar, él tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, y en lugar de tomar uno de sus becerros o de sus ovejas para guisar para el caminante, él va y toma la oveja de aquel siervo, el que tenía nada más una, y la sacrifica y la prepara para llevarla para llevarla a la mesa y ofrecérsela a este hombre. Entonces, mire, cuando el rey David escucha esta historia, entonces él se molesta, se enoja y le dice: de cierto digo que este hombre es digno de muerte. Y aparte de eso, tiene que regresar cuatro veces lo que tomó, o sea, 4 ovejas para el hombre que nada más tenía una. Y miren, cuando aquí el profeta le dice a David, al rey David, le dice: ese hombre eres tú, dice Jehová. Hace reaccionar a David de tal manera. Cuando él le explica, dijo:
a ti, el Señor te ha concedido riquezas, te ha concedido un pueblo, 2 pueblos, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, están bajo tus órdenes. Todas las mujeres que tú quieras las tienes a tu disposición. No tenías por qué tomar la mujer de Urías. Ahí le está hablando así, directo. Dice, porque entonces has ofendido a Dios. Y nosotros vemos aquí que la obra de convicción de Dios está dando fruto cuando David tiene esta reacción. Porque entonces él admite que ha pecado en contra de Dios. O sea, no nada más por lo que hizo, sino que él está admitiendo que ofendió a Dios. Y saben que el perdón de pecados debe ser siempre un acto de pura misericordia. Y por tanto, el pecador concientizado, como en este caso David, acude a refugiarse en su piadoso Señor. Cuando nosotros aceptamos que hemos ofendido a Dios, va a ser un buen inicio. Estamos reconociendo nuestros pecados. Es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y el propósito en esta mañana de este mensaje es precisamente que el Espíritu Santo haga ese obrar de dar convicción de pecado a cada uno de los que lo escuchen. Voy a ir al segundo punto. El Salmo 51 es un clamor de confesión. Y ahorita voy a estar en los versos del 3 al 9. El salmista aquí, David, dice, yo reconozco mis transgresiones. Mira ahí en el Salmo 51:3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten ustedes que el rey David no oculta nada. Abre su corazón y es honesto, ¿verdad? Está llevando delante del Señor. El rey David no ocultó nada, él descubre su corazón ante su piadoso Señor. Entonces, tenemos que considerar siempre que la confesión es siempre la ruta hacia el perdón. Cuando nosotros somos honestos delante de Dios, en nuestra oración, cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, te he ofendido. Te he ofendido y le decimos en qué le hemos ofendido y cómo lo hemos hecho. No es ante nadie más, es ante Dios. Está el Señor y estamos nosotros ahí. A Él estamos diciendo, la intención de declararle nuestro pecado es obtener su perdón. Entonces dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, cuando vamos allí a primera de Juan 1:9, miren qué promesa tan hermosa tenemos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros escuchamos esta promesa, podemos tener la certeza, la seguridad de que cuando yo le declaro mis pecados, cuando yo vengo y ofrezco delante de Dios, declaro todo lo que yo he hecho, entonces voy a obtener el perdón de Él. Ahí en el Salmo 51:4, David está diciendo, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este hombre, o sea, David, que confiesa, en este caso está confesando su pecado, él es totalmente honrado. O sea, él está declarando de corazón, está abriendo su corazón delante de Dios. Por eso ahí sigue escribiendo, y ahí en el 51:6, en el verso 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. David conoce a su Señor. Él sabe que si él es honesto y declara su pecado, va a encontrar perdón de su Señor. Entonces, nosotros también debemos ser totalmente honrados con Dios. Tenemos que considerar siempre eso. O sea, a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Ni tenemos por qué andar divulgando nuestra falla ante los demás, sino tenemos que asegurarnos que el Señor está escuchando directamente de nuestros labios, que nosotros reconocemos que lo hemos ofendido y pedirle perdón a Él con todo nuestro corazón, y Él nos va a escuchar y nos va a perdonar. Entonces, siempre consideremos esto: la confesión sincera produce una limpieza completa. Nos vamos a sentir bien cuando nosotros le declaramos nuestro pecado al Señor. David lo hizo. Por último, el Salmo 51 es un clamor de consagración. Miren, y vamos a ir ahí en el mismo Salmo 51, del verso 10 al 13. Lo primero que vemos aquí es que el rey confiesa que quiere un corazón limpio. Cuando vemos el verso 10 del Salmo 51, David escribió, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para este tiempo David está hastiado de su pecado. O sea, ha estado padeciendo ya por mucho tiempo. Hay algo que lo está inquietando. Spurgeon escribió, dice: David está hastiado del pecado como tal. Sus clamores más fuertes son contra la maldad de su transgresión y no contra las dolorosas consecuencias de esta. El dolor que David está experimentando, en ella reconoce que ofendió a Dios, sobre todo. Claro que el castigo que vino, pues recuerden que su hijo, el producto de su pecado con Betsabé, murió. Y el Señor se lo declara, ¿verdad? Y él está tratando de lograr que Dios le conceda sanidad a su hijo, y está en ayuno, está en oración, está suplicando, pero el Señor no le escucha y su hijo muere. Pero entonces hubo consecuencias, pero el clamor de David en todo el Salmo 51 es más fuerte hacia el hecho de haber ofendido a Dios que a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, considerando esto, David determina que su limpieza tendrá como resultado su consagración. Cuando vemos el verso 13, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros estamos clamando por perdón delante de Dios, les he dicho siempre que Dios tiene un propósito en la vida de cada quien. Entonces Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, en la vida nuestra, de cada uno. Y cuando Él perdona nuestros pecados, hay un propósito en Él. Y es que nosotros vamos a declarar esa comprensión, ese amor de Dios para nosotros. Y les vamos a recomendar a otros que se arrepientan. Entonces David aquí está, dice, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, por medio de él, de su testimonio, de su declaración, va a lograr que otros también hagan lo mismo y se arrepientan. Y voy a ir a la conclusión del mensaje. Voy a concluir con 3 puntos.
El primero de ellos, quiero que nos quede así bien claro, que Dios recibe a los pecadores tal como son y tal como están. En este momento, el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Entonces no podemos esperar. Muchas personas a las que les he hablado siempre me dicen, nada más voy a arreglar algunos detalles de mi vida y entonces voy a acercarme a Dios. El Señor nos quiere así como estamos, o sea, la oportunidad ante el mensaje, ante la palabra de Dios es en este momento. Y no podemos nosotros arreglar lo que está desarreglado en nuestro interior, en nuestra vida. Necesitamos la ayuda, no lo podemos hacer solo. Entonces necesitamos la intervención de Dios. Entonces, así como nos ha encontrado el Señor, así nos quiere, así nos ama, porque Él ya pagó el precio. Nuestro Señor Jesucristo ya entregó su vida, ya derramó su sangre, ya hizo todo lo que Él tenía que hacer, y ahora nada más lo que nos corresponde a nosotros es aceptar, reconocer que ese sacrificio también nos incluyó a nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Lo segundo es que pensemos un poquito. Es una pregunta, dice, ¿en qué condición se encuentra usted? ¿En qué condición está usted en este momento? Y viene una pregunta más, ¿está hastiado de sus pecados? Y es relacionándolo con el Salmo 51, David está hastiado de haber pecado. No hay paz en su interior y él siente que necesita el perdón de Dios. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Necesita realmente tener esa experiencia de poder sentir el perdón que por amor nos da nuestro Señor Jesucristo? Lo último, mi llamado, es para que confiese sus pecados a Cristo. No tiene por qué llevárselos a alguien más, confiéselos a Él, al que perdona. Es Él el que nos perdona. Y conságrese a servirle. El agradecimiento nuestro para con Dios es tal que no podemos, como dijo Pablo, me impone necesidad de predicar, de llevar el evangelio, de llevar su mensaje, su palabra. David está prometiéndole en el verso 13, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cada uno de nosotros, después de ser perdonado, también queremos compartir con otros ese beneficio, esa bendición de recibir el perdón de Dios. Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos livianitos, nos sentimos puros. Hay que permitir que otros puedan tener esa misma experiencia. Dios nos la da, nos la ofrece. Y en esta mañana ojalá que cada uno de los que hemos estado expuestos a este mensaje podamos tener paz interior. Esa paz después de haberle pedido perdón al Señor para que Él en su misericordia nos conceda paz, tranquilidad. Vamos a cerrar este tiempo y vamos a cerrarlo con una oración. Así que les invito que se pongan de pie y que vamos a orar juntos. Los que están al otro lado de la pantalla también les invitamos. Si puede, si es posible y quiere ponerse de pie, vamos a inclinar nuestro rostro. Y porque es una muestra de reverencia, vamos a hablar con nuestro Hacedor. Vamos a ir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su cuidado. Gracias, Señor, por su bendita palabra que sigue
hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Le damos gracias, Señor, por su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo, Señor, se entregó a sí mismo por nosotros para perdón de nuestros pecados. Él ofreció su vida y derramó su sangre, Señor. Y hoy clamamos, Señor, a usted por perdón. Perdónenos, Padre. Perdone, Señor, a cada uno. Aquellos, Señor, que en este momento el Espíritu Santo está poniendo en su corazón el arrodillarse ante usted, Señor. Permita que lo puedan hacer, Señor, con libertad, y que puedan acercarse a usted, Señor. Bendiga a cada uno, mi Señor. Bendiga a cada persona, bendiga a cada familia, bendiga a cada hogar, Señor. Sea con los que estamos aquí, Padre, y que el amor suyo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras vidas. Se lo suplicamos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.